Capítulo 3. El otro rey. Una nívea y espesa barba cubría gran parte del rostro de aquel imponente hombre que lo recibía a la puerta del castillo. Aparentaba haber vivido muchos años, puesto que su frente y mejillas estaban surcadas por esas arrugas que suele regalar el paso del tiempo, pero aquellos ojos, inteligentes y vivos, parecían contradecir tal conclusión. Klaus no podía creer que fuera el propio amo del castillo quien acudiera a atender su llamada, pero sus ricos ropajes y elegante porte no dejaba lugar a dudas de que se trataba de un noble, al que durante más de 4 años había imaginado como el otro rey. El joven príncipe pensó que quizá tal recibimiento se debía a que lo había reconocido. Este pensamiento lo inquietó sobremanera, al darse cuenta de que podría no ser partidario de la corona, lo que constituiría un grave problema para Klaus. Sin embargo, tal temor abandonó los pensamientos del chico en cuanto vio la amplia sonrisa que lucía el amable rostro de quien sería su anfitrión. Se fijó además en un extraño anillo dorado con una piedra negra en el centro, que el hombre portaba en el dedo anular de la mano izquierda y al que dirigió una fugaz mirada para, a continuación, poner los ojos en los del propio Klaus. «Buenas noches, joven. ¿Qué hacéis por aquí a horas tan tardías?» A Klaus le sorprendió gratamente la familiaridad con que lo trataba. Al fin alguien que no se inclinaba ante él. Quizá podría tener una conversación distendida y fluida. Sería fabuloso. «Buenas noches, señor. Lo cierto es que he huido de unos rufianes que me mantenían cautivo en un habitáculo frío y húmedo a pocas varas de aquí», contestó tiritando. «Estaréis helado y hambriento. Pasad al interior y comeremos algo mientras me lo explicáis todo con detalle», propuso el otro rey. Klaus siguió al anciano y enseguida entró en calor y empezó a sentir un reconfortante hormigueo que constituía la sensación más placentera que había experimentado hasta entonces. Entraron en un salón cuyas chimeneas aportaban calidez y luz a una instancia que, a pesar de sus enormes proporciones, resultaba muy acogedora. Las paredes se encontraban cubiertas por coloridos tapices con dibujos que a Klaus le eran completamente desconocidos y maravillosos cuadros que mostraban los barcos más extraordinarios que el muchacho pudiera imaginar. Encima de una de las chimeneas había colgado incluso una colección de nudos marineros. El suelo estaba cubierta por ricas alfombras, además de enormes y mullidos cojines. El muchacho no sabía decir si la dulce y relajante melodía que se escuchaba estaba solo en su imaginación o si, por el contrario, había alguien en el castillo tocando algún extraño instrumento. La desconfianza de Klaus había desaparecido por completo y se vio en la necesidad de explicarle al anciano la situación en la que se encontraba. Por algún motivo, tenía la certeza de que el noble podría ayudarle a afrontar su grave problema. Tomaron asiento en aquellos confortables cojines frente a una mesa muy baja para poder usar cómodamente desde donde estaban sentados y que poseía unos pies forjados con maestría por algún artesano, quizás extranjero, puesto que jamás había visto nada igual. Durante toda la conversación, el anciano lo escuchó con atención sin apartar la mirada de su rostro, lo que no hizo más que aumentar la confianza de Klaus. No fue hasta que el joven heredero hubo terminado de explicarse que su anfitrión se levantó y lo instó a esperar. «Klaus, creo que es hora de que comáis algo. Esta jarra de vino no es suficiente para que recuperéis fuerzas. Aguardad aquí un momento y seguiremos conversando», le dijo pensativo y con el ceño fruncido. «Por supuesto, quiero decirle que le estoy muy agradecido por su hospitalidad», respondió el joven. Unos instantes después, el noble regresó y le explicó que enseguida les traerían algo de comer. Además, había ordenado que preparasen un cuarto para Klaus. Estaría más seguro allí hasta que hubiera pasado el mayor peligro. Era mejor que sus captores bajaran la guardia, y entre tanto trazarían un plan. Al príncipe le pareció lo más sensato, y decidió seguir con los consejos del otro rey. Pasados unos minutos, una mujer entró precedida de una curiosa mesa con ruedas que portaba exquisitas viandas y otro par de jarras de vino. A Klaus le sorprendió la agilidad con la que se movía. Le pareció poco más joven que su señor, de corta estatura, menuda y con ademanes elegantes.
pensó que era la sirvienta más inusual que había visto nunca. «Espero que disfruten del refrigerio», les deseó. «Joven, su cuarto está preparado para poder usarlo cuando guste». La mirada cómplice entre los dos ancianos extrañó a Klaus. Pensó que la mujer llevaría largo tiempo al servicio del noble, siendo sin duda de su absoluta confianza. El muchacho se quedó de piedra al ver a ésta tomar asiento al otro extremo de la estancia, frente a una de las chimeneas, y disponerse a leer un libro con extraños caracteres. ¿Una sirvienta leyendo? Como tal comportamiento no pareció incomodar a su anfitrión, el joven no hizo comentario alguno. Klaus nunca había conocido a ningún noble que se dirigiera al servicio del modo en que lo hacía el anciano. Claro que tampoco nadie había tratado al joven príncipe con aquella naturalidad. Pasaron los días y las conversaciones le resultaban a Klaus cada vez más enriquecedoras. Aprendía de aquel anciano lo que ningún tutor había alcanzado a enseñarle jamás. Llegó el día de partir. Había decidido que acusaría públicamente a Arnald, para que éste se viera obligado a abandonar la corte. «Señor, nunca olvidaré su hospitalidad», se despidió. «Klaus, muchacho», dijo el otro rey quitándose el anillo y entregándoselo. «Esta piedra os ayudará a ver el alma de los hombres y a conocer su verdadera naturaleza. No separéis de ella». «No lo haré», respondió agradecido, mientras recogía el anillo de manos del anciano. «Señor, me gustaría visitarle en el futuro y temo no poder encontrar el castillo de nuevo. No temáis, mi joven amigo. Lo hallaréis siempre que tengáis la necesidad de hacerlo», contestó con una de sus amplias sonrisas, mientras señalaba a Klaus el camino que debía seguir. Había recorrido ya un tramo considerable cuando divisó a lo lejos la aldea en la que vivían los campesinos al pie del castillo de su padre. Entonces algo llamó su atención. La villa parecía haber sido saqueada o abandonada. Las casas se caían a pedazos y los campos, siempre rentables y productivos, se veían sin cultivar e invadidos por malas hierbas. No podía ser, en tan poco tiempo. Mientras pensaba en todo ello, escuchó una voz familiar que parecía llamarle. «¿Klaus? ¿Mi señor? No me puedo creer que seáis vos». Un hombre de unos 20 años hablaba mientras salía a su encuentro. Portaba un saco de grano y tanto su voz como el pelo rojo le resultaron familiares, pero no podía ser. «¿Munio?», titubeó el joven príncipe, convencido de estar en un error. «Por supuesto. ¿Quién si no?», preguntó su antiguo sirviente. «Señor, le dábamos por muerto. Nadie entendió cómo podía haber desaparecido de ese modo. Yo en un principio pensé que se encontraba buscando la fortaleza del Claro, pero cuando no regresaba y pasaron los días, los meses y después los años, perdí toda esperanza». «Munio, amigo mío, la he encontrado», exclamó ilusionado. En cuanto terminó la frase, tomó conciencia de lo que acababa de oír, y el corazón empezó a latir como si se le fuera a salir del pecho. «Decidme, ¿cuánto tiempo he estado ausente?», preguntó desorientado. «Más de 5 años, mi señor», contestó su fiel amigo, extrañado de que le hubiera formulado semejante pregunta. «¡5 años!». Klaus era incapaz de pensar. No acertaba a comprender lo que podía haber ocurrido. Parecía que el tiempo en la fortaleza del Claro no pasaba al mismo ritmo que al otro lado de sus muros, lo que corroboró viendo el reflejo de aquel hombre joven de grandes ojos esmeralda y barba castaña que le devolvía la mirada desde las calmadas aguas del río que discurría al borde del camino. En cuanto pareció calmarse, Munio comenzó a narrarle lo acontecido en su ausencia. Así fue como Klaus se enteró del fallecimiento de su madre poco después de la desaparición de su único hijo varón. Al parecer, la delicada salud de la reina no le había permitido resistir tal desgracia. Además, su padre había sido hallado muerto en sus aposentos en extrañas circunstancias. Todo parecía apuntar a un envenenamiento. Cuando todo el peso de la verdad cayó sobre el joven, este perdió el equilibrio y se tuvo que sentar. Miró fijamente a su amigo y con ojos llorosos le hizo la pregunta cuya respuesta tanto temía conocer. «Munio, decidme, ¿quién gobierna ahora estas tierras?
titubeó. «Oh, mi señor, nunca podríais imaginarlo», respondió su antiguo sirviente abatido. «¿Recordáis al comandante Arnault, vuestro tutor?» «Arnault, otra vez ese vil manipulador». La rabia se fue apoderando de Klaus y sin que su fiel amigo precisara darle explicación alguna, se imaginó la causa del lamentable estado de la aldea, así como era evidente de sus habitantes. El príncipe ya encontraba abusivos los impuestos que se veían obligados a pagar los campesinos cuando su padre reinaba, y estaba convencido de que el avaricioso del que había sido comandante del rey los habría aumentado. Munio corroboró tal suposición y explicó a Klaus que Arnault había desposado a su hermana Chloe antes del fallecimiento del monarca, motivo por el cual el muy bribón había accedido a la corona. Cuando el antiguo sirviente terminó su explicación, el joven heredero le narró cómo había sido secuestrado, la huida y, lo más sorprendente de todo, su estancia en el castillo del Claro. Munio no podía dar crédito a lo que oía, pero por encima de su incredulidad, sentía en lo más profundo la rabia de intuir quién había sido el responsable de la desaparición de su amigo y de la muerte de los anteriores reyes. «Klaus, mi señor, yo siempre he estado a su lado», dijo convencido. «Permita que le acompañe y le ayude a vengar a sus padres». Klaus había visto el odio y la rabia reflejados en los ojos de su amigo, y sabía que la intención de éste sería dar muerte al actual rey. Pero las conversaciones con el anciano en el castillo del Claro habían convencido al joven de que no debía mancharse las manos de sangre, puesto que a nada conducía. Miró el anillo de reojo y supo que toda arma que necesitaba se encontraba en ese mismo instante en el dedo anular de su mano izquierda. «Munio, mi fiel amigo, sé que me ayudaríais gustoso, pero es algo que debo hacer solo. Tomad este jubón con algunos víveres, creo que lo necesitáis», le dijo mirándolo con tristeza antes de partir rumbo al que había sido su hogar. «Vuestro rostro, antaño redondeado y jovial, está empezando a afilarse, y no creo que sea solo por el paso de los años». Al llegar al castillo, pocos fueron los que le salieron al paso, apenas un puñado de soldados que se quedaron anonadados al ver al príncipe desaparecido años atrás. El estado de la fortaleza en la que se había criado era lamentable, y por lo que había podido ver, solo un tercio de las cuadras se encontraban ocupadas. Cuando llegó al salón principal, un soldado lo atajó, instándole a que lo siguiera. Su voz le resultó familiar, y creyó que podía tratarse de uno de sus captores, pero no dijo nada, y lo acompañó en silencio, pensando, preocupado, en la suerte que habría corrido Cass. Daba por supuesto que Chloe no se habría desposado con Arnault obligada, pero así todo también temía por ella. Al momento, llegaron frente a la puerta de lo que había sido los aposentos de su padre, y una voz perfectamente reconocible para Klaus lo invitó a pasar. El guardia se había retirado, y el joven se encontró frente a frente con su enemigo.